Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar analizando funciones. Directamente nos vamos a adentrar a estudiar los tipos de funciones que vamos a ver a lo largo de estas semanas. Primero vamos a revisar los tipos de funciones que existen. Las funciones de una variable se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las funciones algebraicas, que a su vez se pueden dividir en funciones racionales e irracionales, y las funciones racionales en enteras o polinómicas y fraccionarias. Por otro lado, entre las funciones trascendentes podemos encontrar la función logarítmica, la función exponencial y otras funciones trigonométricas. Todo este tipo de funciones, todos estos tipos de funciones vamos a ver a lo largo de las próximas clases, y hoy vamos a comenzar con funciones enteras o polinómicas. Bien, las funciones enteras, o más conocidas como funciones polinómicas, son funciones que, justamente como su nombre lo dice, tienen la forma de un polinomio. Un polinomio son n términos donde en cada término se puede identificar o encontrar la variable. En este caso va a ser la variable independiente de la función, la cual va a estar elevada a una potencia n, donde n es un número entero, por eso también se conocen como funciones enteras, y un número que va a estar multiplicando a la variable que se llama coeficiente. Todos estos números que en esta expresión están representados por a sub n, a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1, a sub 0, se llaman coeficientes de la función, y todos son números reales. En particular, el coeficiente que multiplica la variable de mayor grado se denomina coeficiente principal, y el coeficiente que multiplica la variable de menor grado, que en este caso sería x elevado a la 0, que como es 1 no aparece, por eso está el coeficiente solo, este coeficiente se denomina término independiente. Y n es el grado de la función polinómica, como les decía antes, es un número entero y es el mayor de los exponentes de todos los términos, y es el que le da el grado a la función. Nos vamos a enfocar en analizar para el caso en el que n vale 1, es decir, cuando tenemos estos dos términos nada más, que es el término independiente y el término donde tengo x elevado a la potencia 1. Este es un caso particular de una función que se llama función lineal. Después vamos a ver el caso en el que n vale 2, donde estamos ante una función cuadrática. Ya tendríamos los tres últimos términos, y el grado de esta función es 2. Bien, toda función lineal, como hemos dicho antes, para que sea lineal, n tiene que valer 1, es decir, el grado de la función es 1, el exponente al cual está elevado la variable x es 1, el mayor de los exponentes, y obtengo una función de este tipo, ¿sí? Aquí y estaría ocupando el lugar de f de x. M es el coeficiente principal en este caso, porque la variable de mayor grado es x, así que como este es el coeficiente que acompaña a la variable de mayor grado, por lo tanto m en este caso estaría ocupando el lugar del coeficiente principal. Y b sigue siendo el término independiente. M y b son números reales, como hemos dicho antes, porque son coeficientes. En general, una función lineal se puede representar de esta manera. Y ahora vamos a ver qué función cumplen estos coeficientes en la gráfica de esta función. Bueno, como en todas las funciones que vamos a analizar, x ocupa el lugar de la variable independiente e y sería la variable dependiente. En este caso en particular, m, si bien, como les decía antes, es el coeficiente principal de esta función, también es la pendiente. Esta función tiene por gráfica una recta
Por lo tanto, toda recta tiene una pendiente o inclinación. El número que acompaña a x, o el número por el cual está multiplicado x, que en este caso es m, va a ser el que le dé la pendiente o la inclinación a esa recta. Y b se denomina ordenada al origen. Como hemos visto con la clase anterior, todas las intersecciones de una función con el eje y se llaman ordenadas, y en este caso, si B es una ordenada, en este caso de ordenada al origen, es porque B es el punto de intersección de la gráfica de esta función con el eje Y. Y ahora vamos a analizar un ejemplo en particular. Aquí tienen otros dos para que después practiquen. Para más que nada ver de qué manera graficar esta función o obtener la gráfica de esta función. Vamos a ver una forma en general. Haciendo tablas también se puede encontrar la gráfica. Vamos a ver una forma directa y el paso a paso. Bien, tomamos esta función y igual a x menos 4, que es la función que teníamos antes como ejemplo. Esto es GeoGebra. Si pongo la ecuación directamente me da la gráfica, pero la idea es que podamos graficar la función a mano alzada, así que vamos a hacer el paso a paso. Primero que nada, esta función tiene la he reescrito aquí para que quede más claro. Tiene por ordenada al origen menos 4 y pendiente, como no tengo nada antes de la x, pero hay un coeficiente ahí, siempre hay, cuando no hay nada hay un 1 multiplicando. A ese 1 yo lo puedo escribir 1 sobre 1, porque 1 sobre 1 sigue siendo 1, y 1 por x es x, así que esto lo puedo poner. Y lo pongo de esta manera, de manera intencional, como fracción, porque es lo que me va a permitir encontrar los puntos alineados, los puntos que están sobre la recta. Pero vamos a comenzar por la ordenada al origen. La ordenada al origen, como hemos dicho antes, es el punto de intersección de esta recta con el eje Y. Entonces, si la ordenada al origen vale menos 4, en el eje Y debería buscar menos 4 y marcarlo. Por ese punto sí o sí tiene que pasar la recta. Ahora, voy a observar la pendiente y de acuerdo al valor de la pendiente me voy a mover. La cantidad de unidades que tenga en el denominador me van a indicar la cantidad de veces que me voy a mover hacia la derecha. Y la cantidad de unidades que tenga en el numerador me va a indicar la cantidad de unidades que me voy a mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo. Ahora, como aquí tengo una fracción de 1 sobre 1, el denominador es 1, me voy a mover una unidad hacia la derecha y voy a subir una unidad porque en el numerador tengo un 1 positivo. Entonces, una unidad hacia la derecha y una hacia arriba me va a dar el punto, otro punto que va a estar sobre la recta. Y ese procedimiento lo puedo hacer cuantas veces quiera. De nuevo, me puedo mover una unidad a la derecha, una hacia arriba y marco el punto. Ese punto también va a ser otro punto que esté sobre la recta. Si observan, todos estos puntos nos van quedando alineados. Y de esa manera se puede ir marcando todos los segmentos que van quedando escalonados y todos los puntos que van a quedar alineados sobre esa recta. En el caso de que lo estén haciendo a mano, como los puntos quedan alineados, ponen una regla y trazan la recta. Aquí directamente le damos la función y se grafica la recta. Existen casos en los que no
tenemos la ecuación de la recta dada. Como teníamos en el ejemplo anterior, teníamos ya la ecuación de la función y a partir de la ecuación de la función podíamos graficar la recta. Hay casos en los que podemos tener un punto y la pendiente y poder a partir de esos datos encontrar la ecuación de la recta. También puede pasar que tengamos dos puntos y solamente con las coordenadas de esos dos puntos podemos encontrar la pendiente y la ordenada del origen de la recta para así poder obtener la ecuación que teníamos antes y a partir de ella graficarla. Vamos a ver el caso en el que conocemos las coordenadas de dos puntos, cualquiera, de una recta, y a partir de esos dos puntos o de las coordenadas de esos dos puntos podemos encontrar, por ejemplo, la pendiente. Por empezar, consideramos que esos dos puntos tienen coordenadas x1 e y1, como pueden ver. Y a esos puntos vamos a llamarlos P1 y P2. Aquí están representados gráficamente. P1 estaría aquí, tiene coordenadas x1 e y1, y P2 estaría aquí, tiene coordenadas x2 e y2. La idea es encontrar la ecuación de esta recta. Para eso vamos a comenzar encontrando o buscando la pendiente. La pendiente es un cociente del cambio que se produce en y sobre el cambio que se produce en x. ¿Qué significa? Este cambio es la distancia de las coordenadas en y de los puntos, o sea, la diferencia entre las coordenadas en y o la distancia de y1 a y2, que eso lo puedo representar como y2, a todo y2 le saco y1 y me queda la distancia entre ellos. Esa diferencia o esa distancia sobre la distancia entre x1 y x2, que lo puedo expresar como x2 menos x1, me da la pendiente o inclinación de la recta que pasa por esos dos puntos. Es decir, el cambio que se produce en y sobre el cambio que se produce en x es justamente la pendiente que nosotros necesitamos para escribir la ecuación de la recta. Todo esto suponiendo que las coordenadas en x e y de los puntos son distintas. Las coordenadas en x de los puntos son distintas. ¿Por qué? Porque si x1 es igual a x2, los puntos primero estarían uno encima del otro y esto se me daría 0. Y como esto es un cociente y no puedo dividir 0, o sea, no puedo tener 0 en el denominador, la pendiente no la podría encontrar, ¿sí? En ese caso la recta sería una recta paralela al eje y, pero como es paralela al eje y, tampoco sería función. Así que por eso es importante esta condición de que las coordenadas en x de los puntos tienen que ser distintas. Vamos a ver con este ejemplo cómo encontrar la ecuación de la recta para estos dos puntos. La ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos de coordenadas 1, 4 y 2, 7. Vamos a ver eso. A ver, dejémoslo ahí. Bien, por un lado tenemos que las coordenadas en x del punto, vamos a llamarlo, no sé, al punto 1, 4, llamémoslo P, tiene coordenadas 1, 4, y Q tiene coordenadas 2, 7. Tengo esos dos puntos y la idea es encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Si a este primer punto lo llamo x1 y y1, y a este segundo punto lo llamo y2, x2 e y2, puedo escribir la ecuación de la pendiente como tenemos aquí arriba, ¿sí? y2 menos y1 sería la diferencia entre las coordenadas en y de los puntos. Eso sería 7 menos 4.
y la diferencia en el denominador de las coordenadas en X de esos puntos sería 2 menos 1. Esto sería 7 menos 4 es 3 y 2 menos 1, 1. Por lo tanto, la pendiente de esta recta que pasa por estos dos puntos es 3. Ahora, teniendo la pendiente, puedo encontrar la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque tengo la ecuación de la recta es y igual a m, que es la pendiente, x más b. Como acabo de encontrar que la pendiente es 3, la ecuación me quedaría y igual a 3x más b. B aún no lo conozco, pero la puedo conocer. ¿Por qué? Porque como esta ecuación se cumple, se verifica para cualquier par de puntos que pertenezcan a la recta, yo podría reemplazar en el lugar de x y en el lugar de y cualquiera de las coordenadas de los puntos que conozco, las que ustedes quieran, y como le daría un valor a y y le daría un valor a x, podría a partir de esos valores encontrar la coordenada de b. Por ejemplo, si uso el punto P, que tiene coordenadas 1, 4, y lo reemplazo en esta ecuación, porque el punto P es un punto que pertenece a la recta, por lo tanto se tiene que verificar la ecuación. Se tiene que verificar que 4 es igual a 3 por 1 más b. Y ahí obtengo una ecuación con una incógnita. 3 por 1 es 3, más b, eso tiene que ser igual a 4. Eso significa que b es igual a 4 menos 3, que es 1. Obteniendo el valor de b, puedo finalmente escribir la ecuación de la recta, que sería y igual a m que he encontrado antes, que vale 3, más b, que en este caso vale 1. Por lo tanto, la recta que pasa por estos dos puntos que tenía en un principio es igual a 3x más 1, y siguiendo el procedimiento que hemos hecho para graficar una recta, el procedimiento que hemos visto antes, se puede graficar esta recta con esta ecuación, 3x más 1. Aquí podemos ver los diferentes casos que se pueden obtener dependiendo del valor de la pendiente. Cuando la pendiente es un número positivo, no importa cuánto valga, pero siempre que sea un número positivo, esa recta necesariamente va a ser una recta creciente, ¿sí? Que sería como el primer caso, ¿sí? Es una recta que a medida que los valores de x aumentan, los valores de y también aumentan. En el caso de que la pendiente tiene un valor negativo, va a pasar lo contrario. A medida que los valores de x crecen o aumentan, los valores de y van a disminuir. Es decir, voy a obtener una recta decreciente, que es este segundo caso. Y por último, en el caso de que la pendiente no sea ni positiva ni negativa, es decir, sea 0, voy a tener una recta constante. ¿Por qué? Porque como la pendiente está multiplicando por x, no importa qué valor tome x, si m vale 0, este término se me anula y solamente me queda y igual a b. Por lo tanto, no importa qué valor de x, no importa qué valor tome x, y siempre va a ser b. Entonces voy a obtener una función constante, que es un caso particular de una función lineal, que es cuando la pendiente vale 0, una función que siempre tiene imagen igual a b, o sea, igual a la ordenada al origen. Esa función es una función especial y se llama función constante, que es un caso particular de la función lineal.
Bien, como les he dicho antes también, se puede dar el caso en el que no tenga la ecuación de una función para poder realizar su gráfica, pero sí tenga, por ejemplo, 2 puntos, las coordenadas de 2 puntos, como hemos tenido en el ejemplo anterior, que a partir de las coordenadas de esos 2 puntos hemos obtenido la ecuación de la recta. También puede pasar que tenga las coordenadas de un punto y su pendiente. Estas ecuaciones son ecuaciones que me permiten encontrar la ecuación de la recta de manera directa, simplemente reemplazando las coordenadas del punto que tenga y la pendiente en el caso de que tenga punto y pendiente, o las coordenadas de los 2 puntos en el caso de que tenga 2 puntos. Estas dos ecuaciones, así como se muestran, es f de x igual a la pendiente m por x es la variable, así que x no se reemplaza por nada, queda como está, menos x1. x1 sería la coordenada en x del punto. Todo esto está entre paréntesis y se multiplica por m. Y sub 1 sería la coordenada en y del punto. Como las dos coordenadas, tanto en x e y, son valores conocidos, se reemplazan en lugar de x1 e y1, y m sería un valor conocido también, se reemplaza en el lugar de m, entonces podría obtener la ecuación o la ecuación de esta función, donde mi única incógnita sería x, que es variable. De la misma forma, en el caso de que tenga 2 puntos, esta expresión, como hemos visto antes, me permite calcular la pendiente. La diferencia entre las coordenadas en y sobre la diferencia entre las coordenadas en x, eso es la pendiente. Y por otro lado, esta otra parte es igual a la expresión anterior, porque una vez, como en este caso tengo 2 puntos, no tengo la pendiente, la calculo con la expresión de la pendiente. Y después, esta segunda parte es igual que esta, ¿sí? O sea, tenemos x menos la coordenada en x de cualquiera de los 2 puntos. Aquí pueden utilizar las coordenadas del punto P o del punto Q, como ustedes quieran. Con cualquiera de los dos va a funcionar. En ambos casos se obtiene la ecuación de una función lineal. Tenemos aquí 2 casos. Por ejemplo, tenemos que encontrar la ecuación de la recta que pase por el punto P igual a 1,2 y que tenga pendiente menos 3. Estoy en presencia del primer caso, que es cuando tengo las coordenadas de un punto, que sería este caso, las coordenadas de un punto y una pendiente. Entonces, como tengo ese primer caso, voy a reemplazar directamente en la función. En este caso, mi función quedaría f de x igual a m. En este caso, la pendiente m vale menos 3. O sea que tendría menos 3 por x, esto es de fórmula, estoy siguiendo esta fórmula. M, que me da la consigna, por x menos x1, que sería la coordenada en x del punto, que en este caso vale 1, más y sub 1, que sería la coordenada en y del punto, que en este caso vale 2. Y simplemente reemplazando, se obtiene que la función lineal o la ecuación de la función lineal en este caso es, distribuimos 3 por x, menos 3 por x me queda menos 3x, menos por menos es más, o sea que me queda más 3 por 1 que es 3, más 2. Por lo tanto, f de x va a ser igual
a menos 3x y 3 más 2 es 5. O sea que tengo la ecuación de una función lineal donde la pendiente vale menos 3 y la ordenada al origen vale 5 positivo. Para encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, vamos a utilizar la segunda expresión. El caso en el que tengo dos puntos. Ahora vamos a utilizar la segunda expresión que me dice que si tengo las coordenadas de dos puntos, yo puedo usar esta ecuación reemplazando las coordenadas y obtengo la ecuación de la función lineal. Los dos puntos que en cuestión en este caso son P y Q, que tienen coordenadas menos 1, 2 y 2, menos 1. O sea que vamos a escribir f de x es igual a... En el numerador van la diferencia de las coordenadas en y de los puntos. O sea que aquí tengo menos 1 menos de fórmula la coordenada en y de p, que es 2, sobre la diferencia de los puntos o de las coordenadas de los puntos en x. O sea que tengo 2 menos 1, o sea que me queda 2 más 1. Esto entre paréntesis, eso me va a dar la pendiente y después tengo x, que x es variable, queda como está, menos x1. x1 yo puedo tomar como las coordenadas de p o de q, en ambos casos va a dar la misma ecuación. Así que, por ejemplo, yo voy a tomar las coordenadas de p. La coordenada en x de p es menos 1, por lo tanto aquí me va a quedar más 1. Y más y sub 1 sería la coordenada en y de p, que en este caso vale 2. Bien, ¿cómo quedaría esta función? Veamos. La pendiente sería, resuelvo, menos 1 menos 2 es menos 3. Esto sería menos 3 sobre 2 más 1, que es 3, menos 3 sobre 3, por x más 1 más 2. Esto es igual a... Ese 2 vamos a mejorarlo. 3 sobre 3 es 1, así que va a quedar menos 1 y menos 1 lo puedo multiplicar por el paréntesis y me quedaría menos x menos 1 más 2. Y algo pasa con el 2, ahí está. Bien, finalmente la ecuación de la función quedaría menos x y resolviendo menos 1 más 2, esto sería más 1. Bien, esta es la ecuación de una función que tiene ordenada al origen 1 positivo, o sea que esta recta pasa por el eje y en y igual a 1 y tiene pendiente menos 1. O sea que es una recta decreciente porque la pendiente es negativa. De esa manera puedo obtener la ecuación de una función lineal dependiendo qué datos tenga de entrada. Las rectas, si tengo dos rectas, o sea, dos funciones lineales o más, puedo compararlas entre sí y puedo concluir que esas rectas se cortan en un punto, en el caso de que se corten, y también se pueden cortar en un punto formando un ángulo de 90 grados, ese es un caso particular. O bien pueden no cortarse en ningún punto y si sucede eso es porque las rectas son paralelas. Vamos a ver aquí qué pasa
con las pendientes de las rectas o comparando las pendientes de las rectas podemos obtener información de cómo son las rectas entre sí, ¿sí? Para el primer caso tenemos que si dos rectas son paralelas, sí o sí sus pendientes tienen que ser iguales. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de dos rectas que notablemente no se cortan. A medida que vaya extendiéndolas hacia cualquier extremo, las rectas van a ir de manera paralela, por lo tanto no se van a cortar. Y eso va a suceder siempre que se cumpla que la pendiente de la primera sea igual a la pendiente de la segunda. Por ejemplo, si yo tengo, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo la recta y igual a x más 5, es una recta que pasa por el eje Y en 5, o sea, tiene ordenada el origen 5 y pendiente 1. Y después, si tengo otra recta, x menos 1, esta es otra recta que pasa por el eje Y, o sea, tiene ordenada el origen menos 1, por lo tanto corta el eje Y en menos 1. Si observan, estas dos rectas tienen la misma pendiente, ¿sí? En ambos casos la pendiente vale 1 y se cumple esta condición de paralelismo. Si estas dos rectas o cualquier par de rectas tienen pendientes exactamente iguales, no importa cuánto valgan las ordenadas al origen. Pueden ser iguales, pueden ser distintas, una puede ser positiva o negativa, las dos positivas, las dos negativas. No importa, porque el foco no es la ordenada al origen, el foco es la pendiente. Si las pendientes son exactamente iguales, eso significa que esas rectas son paralelas. Siempre. Ahora veamos qué pasa cuando no son paralelas. Cuando no son paralelas, esas rectas sí o sí se cortan en algún punto, en algún momento se cortan en un punto. Puede pasar que se corten en un punto y cada una siga su camino, o bien puede pasar que se corten en un punto, pero de una manera especial. Se corten formando un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Para que eso pase, para que las rectas se corten formando un ángulo de 90 grados, sus pendientes tienen que cumplir con esta condición, que la pendiente de la primera sea igual a 1 sobre la segunda y el opuesto de eso, o sea que hay un menos delante. Veamos un ejemplo. Si yo tengo la recta igual a 3x más 1. Esta recta tiene pendiente 3. Como la condición para que el par de rectas formen un ángulo de 90 grados es que las pendientes cumplan esta condición, primero tienen que tener distintos signos, ¿sí? Si esta recta es positiva, la otra tiene que ser negativa. O sea, la pendiente. Si esta pendiente es positiva, la otra tiene que ser negativa. Y además tiene que ser recíproca. Es decir, si esta pendiente vale 3, la pendiente de la otra recta tiene que valer 1/3. Y después puede, la ordenada al origen, al igual que en las anteriores, puede valer cualquier número, por ejemplo 2. Y este par de rectas son perpendiculares, ¿sí? Perpendiculares u ortogonales son sinónimos. Eso significa que forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto de 90 grados cuando se cortan. Pero las pendientes tienen que cumplir esa condición, ¿sí? Si se fijan, 3 es opuesto e inverso de menos 1/3. Se le cambia el signo y se lo invierte. De esa manera obtengo un par de rectas que son perpendiculares.